Bueno, le vamos a dar la palabra a Graciela y después sí abrimos a algunas preguntas que mandaron cuando se inscribieron. Eh, Así que bueno, Graciela. Bueno, buenas tardes a todas, un gusto enorme, Paula, Marcela, estar acompañando este espacio de reflexión de mujeres abogadas y con la compañía también de algunos distinguidos colegas varones. A mí me toca recoger un poco todo lo que se dijo y tratar de armar alguna idea interesante. Y mirando, Silvia dice, soy la decana de las diputadas. Bueno, eso tiene vinculación con mi edad. Y la edad suele dotar de un poco más de conocimiento y lo voy a tratar de usar. Cuando nosotros observamos lo que ha ocurrido en el mundo, y lo analizamos con el ojo femenino, advertimos algunas cosas que son realmente interesantes para analizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que después de las grandes guerras, el mundo caminó por el lado de la resolución de los conflictos, por lo que se denomina el multilateralismo, o sea, los países que deciden en Naciones Unidas empezar a explorar los problemas de la humanidad en conjunto, comienzan a transitar el camino de esa resolución. A mí me llamó mucho la atención cuando estudiaba Derecho la Convención de Estocolmo, que es la primera convención que se hace en materia de ambiente. La Convención de Estocolmo se realizó en 1972. No se la convocó como una convención de ambiente, de medio ambiente, sino que se la convocó como una convención del medio humano. Ese es el término que se usó para definir, ¿no?, la convención. Y en esa convención, los países decidieron definir a la persona humana con la palabra hombre. Entonces hablan del hombre, no hablan del ser humano, el hombre en el ambiente, en el medio humano. Entonces dice que el hombre, la convención, es obra y artífice del medio que lo rodea. Y en esta definición ese medio le da oportunidades intelectuales, morales, sociales y espirituales que el hombre, reitera la convención, sabe aprovechar muy bien para el bienestar y el goce de la vida. Esto ocurrió en 1972. Es impensado que hoy la definición pase por ese lugar. Ahora, entonces uno empieza a revisar algunos antecedentes, ¿no? Y en 1946, muchos años antes de 1972, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es el ámbito donde comienza a elaborarse Beijing. Para las que seguimos los temas de género, Beijing es como el ícono. Ahora, en esta Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, primero tuvimos que pasar por México 75, que fue la primera conferencia. Después la segunda fue Copenhague 1980. La tercera fue Nairobi 1985. Y la cuarta es Beijing 1995, en donde se aprueba, y por eso es nuestro punto de referencia en temas de género, la plataforma de acción de Beijing. En esa conferencia hay dos esferas de acción desde la perspectiva femenina: ambiente, economía, pobreza, educación, capacitación,
violencia, salud, medios de difusión, conflictos armados, derechos humanos, mecanismos institucionales, niñas y ejercicio de poder y decisiones. ¿Por qué les hago este recuento? Porque desde aquella primera comisión en donde ya estaban planteados los temas de género, hasta Beijing pasaron 49 años. O sea que pasó medio siglo. La humanidad rotó durante medio siglo y en el medio habló del medio humano, pero no existía la mujer, existía el hombre. Y el hombre era ese centro sobre el que se hacía todo. Bueno, acá se dijo, ¿no? La Convención Americana de los Derechos Humanos, los pactos de derechos civiles y políticos, la Convención contra toda forma de discriminación para prevenir, erradicar y sancionar la violencia, CEDAW. En Argentina, en noviembre de 1991, la ley de cupos, nuestra ley 2412, en donde 14 mujeres con una estrategia más bien masculina que femenina, logramos que los hombres entendieran que si necesitaban nuestros votos, tenían que darnos la ley de cupos. Fue un acto de extorsión, debo confesarlo. A las 4 de la mañana nos paramos en el recinto, dejamos sin quórum el presupuesto nacional y les dijimos a los presidentes de nuestros bloques que si no había una preferencia con o sin despacho de la comisión, no salía el presupuesto. Así sacamos la ley de cupo. Luego viene la reforma constitucional, que como bien dijo Marcela, trae esta constitucionalidad de lo logrado por la ley de cupos, pero siempre los muchachos son tramposos y nos meten algo, y entonces ahí hay una dudosa disposición transitoria que es única en el plexo constitucional, porque habla de las acciones positivas, alude a que en lo dicho en el último párrafo del artículo 37 no puede ser inferior a las vigentes al tiempo de sancionarse la Constitución, pero fíjense qué interesante, por eso hay que tener los ojos siempre abiertos. La Constitución en este transitorio dice, y durarán lo que la ley determine, o sea, la ley podía modificar la Constitución. Bueno, con la ley de cupo hubo un sufrimiento y un derrotero, porque teníamos ley de cupo, pero no teníamos una buena reglamentación. Y entonces tuvo que venir de la Rúa, y ahí Florentina Gómez Miranda, con unos músculos terribles, imponer la reglamentación que realmente hacía prevalecer lo que los y las diputadas en ese momento querían respecto de la ley de cupo. Los de la diputada estoy segura, los de los diputados tengo duda. Y finalmente, bueno, la ley de paridad, ¿no? La ley de paridad que además en el derecho comparado provincial ya estaba formateada de manera firme en provincias como Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, la propia provincia de Buenos Aires, Salta, Neuquén, Chubut, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Chaco, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Formosa, todas provincias que tienen ley de paridad. Nosotros en noviembre del año 17 logramos imponerles también medio de arrebato a los hombres la ley de paridad. Y hay un trabajo muy interesante que quiero compartir, porque esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Que lo hace Cecilia Galván, la licenciada Cecilia Galván, que es asesora y forma parte del equipo de la diputada Carla Carrizo. Ellas hicieron un trabajo muy lindo para mirar, ¿no?, qué hacemos las mujeres cuando somos elegidas legisladoras. Entonces, lo primero que hizo Carla es mirar cómo habíamos prosperado. Entonces, en el año 2002 nosotros teníamos
En el Senado, un 2% de mujeres. En el año 2020 tuvimos un 42% de mujeres. O sea que en 18 años pudimos incrementar un 2000% de participación femenina en el Senado. En diputados, en el 2002 teníamos el 30%, obviamente, y en el 2020 pasamos al 42%, o sea, 40% en 18 años. Entonces Carla Carrizo se pregunta, ¿y qué hacemos las mujeres cuando somos diputadas? Entonces, en el periodo 2003-2013, del total de leyes sancionadas, que fueron 1.178, su trabajo indica que el 56% de las leyes fueron realizadas por mujeres. Atiendan este número. Solo un 3,8% eran cuestiones de interés de las mujeres. En el periodo 2015-2019, debe tener el trabajo terminado ahora, hace algún tiempo la consulté y tenía un recorte, en donde tenía que el 31% de las leyes sancionadas por mujeres son leyes de género. Y eso es casi un tercio del total del periodo. Ese tema es muy interesante porque habla de una suerte de clic de las mujeres en orden a tomar el desafío de representar a las mujeres. Y el otro dato que también es interesante, y en donde ahí nos está faltando en el poder legislativo tener poder de lobby, es cómo se componen los espacios de poder en el poder legislativo. Y en la Cámara de Diputados nosotros no tenemos autoridades de la Cámara mujeres, a pesar de que lo reprochamos airadamente cada vez que asumen las nuevas autoridades, no les ponemos los puntos a los varones y exigimos que allí haya una mujer. Luego, el 42-41 son mujeres en diputados, el 42-41 son hombres. Pero presidentes de bloques hay 3 mujeres y 16 varones, o sea, un 15 y pico contra un 84 y pico. Después, en comisiones especiales, que son las comisiones más importantes del Congreso, solo 5 mujeres ocupan presidencias sobre 27 varones. Y en las comisiones permanentes del Congreso hay el 41.30% son mujeres, hay 19 presidentes, y el 58-69 son varones, o sea, 27 varones. O sea que acá tenemos para trabajar todavía en conjunto, porque el otro tema es que los temas de mujeres siempre los tenemos que tratar de manera transversal a los partidos políticos, es la experiencia que fuimos adquiriendo a lo largo de los años. Podemos ser rivales en el proceso electoral una vez que están definidas las listas, pero hasta que están definidas las listas, las mujeres tenemos que defender las mujeres. Ahora bien, a mí me tocó hace 2 años y pico asumir la responsabilidad en el Consejo de la Magistratura, algo que realmente nunca me imaginé que iba a hacerlo, y fue al mismo tiempo en el que en Mar del Plata teníamos el caso de Lucía. El caso de Lucía para mí es paradigmático en lo personal, porque de alguna manera me marcó el alma. Nosotros con unas compañeras fuimos amicus curiae en la causa de Lucía, y bueno, gracias a Dios se revió todo el fallo de la primera instancia, los jueces están ahora en juicio político, hubo una reivindicación. Ese fallo lo tenemos que leer todas las mujeres para ver cómo se puede ultrajar una mujer en 2 oportunidades. Una en la vida y otra en los estrados judiciales. Y eso de alguna manera fue lo que llevé al Consejo de la Magistratura. Esto lo digo siempre cada vez que hablo con mis colegas varones en el Consejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una justicia que tiene que aprender mucho. Falta muchísimo.
más allá de los propios problemas que tienen las mujeres trabajadoras del Poder Judicial. El techo de cristal es una obviedad cuando uno mira el trabajo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia en el espacio de mujer que ha generado y que es de alguna manera uno de los pocos ámbitos de estadísticas serio en el tiempo que tenemos. Se advierte claramente el grave problema que tenemos a nivel de la composición de la justicia. La mayoría de los cargos en el Poder Judicial son femeninos, pero en la Corte tenemos una sola mujer y en los tribunales tenemos como jueces en cámaras y jueces de tribunales más hombres que mujeres. Las estadísticas están en el sitio de la Corte Suprema. Las zonas rosas, o sea, los tribunales en los que tenemos a lo mejor más mujeres juezas y que son los tribunales del trabajo, de la seguridad social, de familias, etcétera, tienen determinadas características. En el Consejo de la Magistratura, sobre 13 consejeros, somos 4 mujeres. Desde 1998 en el Consejo de la Magistratura hubieron 13 mujeres, sobre 87 miembros. En la primera composición del Consejo, que fue en 1998-2002, sobre 20 consejeros había una sola mujer. Bueno, esto fue todo un desafío para nosotros y al momento de asumir con toda esta carga emocional con la que me tocó asumir, entendimos que las transformaciones políticas de perspectiva de género que implementamos en el procedimiento de selección de jueces en este último periodo abarcaron una serie de reformas reglamentarias que contemplan varias cuestiones, ¿no? El tema de la integración del jurado. Es obligatorio que en el jurado de los concursos de oposición, que son los concursos escritos, haya una mujer. O sea, en todo lo que es el derecho general, tiene que ser mujer. Luego, las otras categorías van a sorteos y pueden ser hombres o mujeres. Pero nos aseguramos el cupo en el jurado de una mujer como mínimo, y el bolillero nos da a veces la alegría de tener muchas más mujeres que varones. En la evaluación, como dijo Marcela, de la formación de los postulantes, en la materia según sus antecedentes y durante el desarrollo de las entrevistas personales, se los examina en materia de género. Hay obligación de inclusión de la cuestión de género en el temario y en los casos del examen. Hay obligación en el temario que se presenta a cada concursante y en el propio caso que tiene que resolver el concursante. También en la conformación de las ternas. También es obligatorio que haya una mujer en la conformación de ternas, y esto fue un trabajo que yo también quiero mencionar porque tienen que ver, siempre tenemos que ver varias mujeres cuando hay cosas como esta, ¿no? Todas estas reformas son reglamentarias, por eso también es necesario que trabajemos para que los reglamentos que se modifican tan fácilmente en el Consejo de la Magistratura, en estas cuestiones de género no se modifiquen. Esto tiene que estar en la ley cuando hagamos la reforma, si es que se hace, al Consejo de la Magistratura. En estas reformas puntuales trabajamos con Marina Sánchez Herrero, es miembro del Colegio de Abogados, una abogada marplatense, que tuvo un rol muy importante en esto. Fuimos muy compañeras de trabajo en materia de género. Y la doctora Inés Brizuela Idoria, que actualmente de la Unión Cívica Radical, actualmente es intendente de La Rioja. Y por supuesto, quien les habla.
También establecimos la obligatoriedad de la realización del curso de perspectiva de género, y aquí pusimos una serie de obligatoriedades, de manera tal que los cursos de perspectivas de género arraiguen fundamentalmente en las facultades, porque una de las cosas que nosotros advertimos es que si nosotros realmente queremos formar abogados y abogadas con perspectiva de género, el tema debería empezar en las facultades y debería empezar con todas las materias. Todas las materias de la Facultad de Derecho deberían tener perspectiva de género. No obstante lo cual, en el reglamento es obligatorio la realización de un curso que realiza el propio Consejo de la Magistratura en la Escuela Judicial, la Corte Suprema de Justicia o las facultades. O sea, no queremos cursitos para el cumplimiento. Les vuelvo a decir, en el interrogatorio, nosotros tenemos 3 entrevistas con los concursantes. En el interrogatorio, en el primer interrogatorio, en la primera entrevista, solemos interpelarlos con los temas de género. Es una tarea que los consejeros nos han dejado a las mujeres, pero que yo aspiro a que los consejeros varones también tomen el compromiso de realizar el interrogatorio. Tuvimos que trabajar mucho las mujeres para saber buscar en los concursantes el conocimiento en materia de perspectiva de género. Y luego tuvimos 2 temas interesantes. Uno que lo planteó la doctora Marcela, que lo planteó Marcela. Nosotros tomamos el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador, porque ese caso es muy interesante a nivel probatorio. Allí se acepta la posibilidad de que se haga una encuesta entre el personal para poder detectar a los casos de misoginia o de machismo. Nosotros hemos tomado, en el caso de un juez que está siendo investigado, el caso precisamente Guzmán Albarracín contra Ecuador, para poder interrogar como corresponde, o sea, poder colectar las pruebas, algo que es tan difícil en un ámbito tan endogámico y tan machista como es el ámbito de la justicia. Ahí también caminamos con otra Los Penato, muy, muy juntas, con Carolina, que es una leona, y bueno, de alguna manera vamos haciendo mojones. Y después hay otro tema muy interesante también en el Consejo de la Magistratura, donde trabajamos con la diputada Vanessa Siley, que es actualmente consejera del Consejo, presidente de la Comisión de Reglamentación, que es responder al caso Olga Díaz. Es un caso apasionante contra la Argentina, que primero fue resuelto por la CEDAW. Ustedes saben que nosotros en el Congreso tuvimos muchos años transitando para lograr darle un rango. Con lo cual, poder estar luego en el lugar donde hacemos cumplir un fallo de CEDAW para mí fue sumamente conmocionante. Allí pudimos mostrarle a Olga Díaz algo que habíamos hecho, que no lo hicimos por su caso, porque realmente desconocíamos el caso, pero lo hicimos porque nos tomamos el compromiso de trabajar para las mujeres desde ese lugar. Y todo lo que nosotros hicimos mejorando el reglamento es obligatorio para el Consejo de la Magistratura a partir del caso Olga Díaz, a la cual tuvimos que pedirle perdón por la falta de justicia en la República Argentina. Olga Díaz es una mujer que fue muy maltratada por su esposo y por la justicia, y que tuvo, bueno, la posibilidad de ser representada por el Ministerio de la Defensa, y gracias a Dios estuvo a la altura de las circunstancias y acudió con Olga Díaz a la CEDAW, y la CEDAW obligó al Estado argentino a disculparse frente a Olga Díaz. Hicimos la ceremonia de disculpas, y también a hacer el registro
de jueces que no cumplen con las respuestas que deben darle a las mujeres que acuden a la justicia en materia de violencia de género. Ese registro está muy escondido, hay que darle luz, porque es un registro muy importante. Los requerimientos para las justiciables, para poder hacer que esté el juez en el registro, son requerimientos muy interesantes, muy amplia la gama de cuestiones que pueden llevar a inscribir a un juez en ese registro por falta de justicia. Y después hay un gran trabajo que estamos realizando en la escuela judicial, ¿no? Porque nosotros entendemos que hay una gran cantidad de aspirantes a la magistratura que no cursan el Profamac, que es el curso que da la escuela, es un curso muy completo, pero esto no significa que no estén interesados en capacitaciones sobre aspectos específicos de actualización o de novedades jurídicas. Entonces, nosotros incorporamos una serie de cursos, no solo el curso de género, sino una serie de cursos que hacen a los prejuicios y hacen a esa deconstrucción que necesitamos para que tengamos en serio una visión más paritaria y con perspectiva de género. Allí el curso nuestro se llama Género y Derecho, y quisimos darle un profundo contenido que nos permita salir de las consignas, ¿no? Y adentrarnos en un derecho paritario. Buscamos introducir la teoría feminista en la administración de justicia, y con esto buscamos contribuir a la formación con el análisis, con la comprensión de los vínculos que existen entre el género y el derecho, a partir de debates que para nosotros son centrales en el campo de los feminismos jurídicos. Y también pretendemos que el curso genere la comprensión y el análisis del marco normativo vigente a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, ir comprendiendo y aplicar en la práctica jurídica cotidiana los conceptos, los aportes teóricos y el conocimiento empírico que se desarrollan desde las teorías feministas y sus revisiones críticas. Hay una de las cámaras en nuestro país que tiene más de 200 fallos que tienen perspectiva de género. Y nosotros nos proponemos a que se haga la reflexión crítica acerca de los dispositivos jurídicos utilizando el género como categoría analítica y el patriarcado como marco teórico, y la aplicación de los conocimientos que se adquieren a una serie de problemáticas en las que el género desempeña un rol central. Queremos generar capacidad de reconocer y cuestionar discriminaciones formales y de hecho, en razón de sexo, de género, de identidad y de expresiones de género, ¿no? Y ahora estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso que lo vamos instalando con paciencia, pero ya está casi instalado, que es el tema de las trayectorias. Yo ahí soy una convencida de que está el meollo de la cuestión para que las mujeres se animen a concursar, se animen a competir, se animen, y acá hay abogadas, anímense a ir, concursar y tratar de llegar, porque si logramos que en este tema, en el de las trayectorias, los consejeros adviertan que no se puede calificar de la misma manera la trayectoria de un hombre y de una mujer cuando la mujer materna. Indudablemente, materna en el mejor momento de plenitud de su cuerpo. Y entonces, obvio que la mujer no va a tener las publicaciones que tienen los hombres, ni va a tener los cursos que tienen los hombres. Y entonces ahí también tenemos que llevar la perspectiva de género. Tiene que haber una forma de calificar trayectorias de las mujeres que tiene que poder tener perspectiva de género. Bueno, estamos trabajando en eso. Creo que lo vamos a lograr, porque hasta ahora todo lo que nos hemos propuesto lo estamos logrando.
A mí me gusta hablar de brecha en materia de género, ¿no? Yo siempre digo que no soy feminista, chicas. Soy demasiado vieja para ya a esta altura pregonarme feminista. Sí tengo mucha perspectiva de género, sí me tocó vivir el antes, esos 50 años en que las mujeres no teníamos lugar. Era evidente que si decían el hombre es el centro, nosotras no teníamos lugar. Y después ver el proceso de transformación. Entonces, esto es como, en algún momento de mi vida me lo enseñó mi mamá, pero ella decía que los japoneses decían eso, ¿no? Que el padre debía agacharse, poner el lomo para que el hijo se suba arriba y crezca un poquito más. Bueno, yo creo que esto es lo mismo. Las mujeres también tenemos que hacer esa escalerita para que haya otras mujeres, porque la brecha es muy grande. Hay un trabajo muy interesante que hizo el Fondo Monetario Internacional en el 2018, y con esto termino, en donde hace un cálculo muy interesante respecto a la brecha en el mundo. Y lo que ven es los tiempos que se va a demorar el mundo en cerrar las brechas entre el hombre y la mujer. Yo creo que después del proceso pandémico estos números hay que reverlos. Pero hay uno que a mí me conmociona siempre, que es, en la paridad política, nosotros somos unas privilegiadas, como dijo Silvia, porque la brecha en el mundo va a llevar 107 años, un siglo, para cerrarla. Pero la más espantosa de todas es la brecha económica, porque ahí nosotros en Argentina creo que vamos galopando fuerte. Desde salarios hasta el control de activos financieros. Nos va a llevar 202 años cerrar la brecha entre hombres y mujeres. O sea, estos son los números que a nosotros nos tienen que conmover y nos tienen que hacer trabajar con inteligencia, salir de los eslóganes y tratar de siempre ir viendo qué es lo que podemos, qué terreno podemos conquistar. Miren, solo el 13% de los países miembros de Naciones Unidas destina presupuesto para datos estadísticos de género. No hay trabajos estadísticos científicos para que hayan políticas de género. Hay un 41% de países, y son los más grandes, los de economía más pujante, que producen estadísticas sobre violencia de género. O sea, si no tenemos los números, si todo está a ojímetro, el dolor de las mujeres y la brecha de las mujeres sigue siendo algo que está ahí, que sabemos que existe, pero no tenemos comprobación empírica. Recién en el año 2016, Naciones Unidas, tomando el trabajo en materia estadística que tiene México, que es impresionante, en un convenio con México, lograron empezar a armar algo en materia de estadística. Yo insisto mucho con esto, porque yo creo que es desde esos lugares de precisión empírica, desde donde nos tenemos que parar para ver cuáles son nuestros problemas más importantes y plantear como un mandato imperativo la resolución de esos problemas. Yo veo a lo largo de mi vida que hemos ido transitando un camino de dificultades, pero con aportes valiosos, que hay que seguir consolidando. La pandemia nos va a dejar muy mal, más a las mujeres que a nadie, y de hecho hay un trabajo que hace poco dieron a conocer en la Argentina, creo que fue ese foro latinoamericano, la CEPAL, del 57% de mujeres alejándose del ámbito del trabajo con la pandemia. Fíjense en ustedes qué ironía, porque somos las mujeres, creo que en el orden del 70 y pico, dice la CEPAL, las que estamos en el ámbito sanitario. Somos las que le estamos poniendo el cuerpo a la pandemia. 73, 75% del personal sanitario es femenino.
y resulta que el 57% de mujeres nos estamos yendo del ámbito del trabajo y no estamos pensando en volver. O sea, siempre en la peor trinchera. Creo que estas cosas hay que tomarlas para juntar fuerzas y para seguir. Yo lo único que tengo para decirles a las mujeres abogadas de este hermoso grupo al que me invitaron a pasar la tarde hoy es que el Poder Judicial las espera, que se animen y vayan, porque necesitamos mujeres jóvenes. El Poder Judicial se va a cambiar desde ahí. Hay algunos que creen que en el Congreso se cambia el Poder Judicial. El Poder Judicial se cambia si se cambian los actores, y son los actores nuevos, tienen toda la modernidad y dejan de tener el proceso endogámico que tiene la conformación de nuestro Poder Judicial. Por eso creo que hay muchas cosas para hacer también para abrirle las puertas a los abogados en el Consejo de la Magistratura. Como le digo siempre a los representantes de los abogados, Marina Sánchez Herrero era representante de los abogados, hagámoslo. Es lo que está para hacerse. Bueno, les agradezco mucho que me hayan atendido. No sé si quedo para escuchar las opiniones y las preguntas. Muchas gracias, Graciela.